Bueno, vamos a empezar nuestro encuentro de los jueves siguiendo siempre el plan de la Escuela Superior Peronista. En este caso estamos hablando de la materia organización peronista y vimos los otros días la definición de la ejecución y hoy vamos a ver las formas de ejecución, teniendo en cuenta siempre que hacemos esto con la idea de contribuir a la formación política y doctrinaria de militantes, dirigentes, para poder llegar alguna vez al conjunto de nuestro pueblo, para que podamos hacer con él de nuevo la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, que debería ser la finalidad suprema de todo peronista. Queremos recordar también y tratar de persuadir a todo el que se pueda de que Perón formó un movimiento nacional con una doctrina también nacional para el conjunto del pueblo argentino, y para que ese movimiento llegue a ser nacional con una doctrina nacional, formó en 1951 una escuela también nacional como instrumento de unidad de concepción nacional para la consecuente unidad en la acción nacional. Y no nos vamos a cansar de recordar que necesitamos nuevamente en el movimiento nacional peronista un plan nacional de formación como el plan de la Escuela Superior Peronista. Por lo menos no conocemos otro mejor que pueda contribuir en este momento a la necesaria unidad de concepción para la consecuente unidad en la acción dentro del movimiento nacional peronista, convertida hoy en un partido político liberal o neoliberal, haciendo lo que cada uno le parece. Vamos a continuar entonces con organización peronista y en este caso las formas de ejecución, recordando siempre que lo que podemos hacer desde el Zoom es simplemente recordar a los compañeros eh, la, la existencia de este tema, que yo con mis ya muchos años es la primera vez que comparto con otros compañeros estas enseñanzas y seguramente ustedes también es la primera vez que la reciben. Vamos a ver la ejecución centralizada. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Siempre recordando también que el ideal es que mientras yo esté exponiendo se muteen, pero si tienen que hacer alguna pregunta, algún comentario o algo, se desmutean y me paran, este, y compartimos las inquietudes de cada cual. A ver, la ejecución centralizada, o sea, estamos hablando en una organización. ¿Qué es la ejecución centralizada? Se entiende por ejecución centralizada aquella acción que se realiza por el mismo órgano o agente que lo concibe. Esta forma es admisible en pequeñas organizaciones que admiten estos tipos de formas, tipos o formas estructurales. O sea, evidentemente, eh, suponiendo de que tenemos a Perón presidente, que fue el que concibió nuestro proyecto político, es imposible desde la Casa Rosada que en Jujuy
la realización esté realizada por el general Perón, para exagerar las cosas, diríamos. Acá se refiere a las organizaciones pequeñas donde el que creó la organización, el que tuvo la idea, mejor dicho, la finalidad, que es lo que determina toda organización, también es el que realiza el objetivo propuesto o la finalidad propuesta en esa organización. La bondad de esta ejecución es muy relativa y solo es admisible como eficaz cuando actúa en una forma muy genérica. Siempre refiriéndose al tema de la conducción, el general Perón dice: el que conduce lo estratégico es el que está en todas partes, pero de una forma general. Respecto a lo estratégico, lo estratégico tiene dos, en Perón tiene dos acepciones, como vamos a ver enseguida. Lo estratégico como adjetivo es lo general para Perón, como dice acá. Y lo estratégico o la estrategia como sustantivo, vamos a ver que es preparar las condiciones generales para poder hacer las cosas bien en el ámbito particular o táctico. Dice, el que conduce lo estratégico es el que está en todas partes, pero de una manera general. Y el que conduce lo táctico es el que está todo en su función y en su acción. O sea, el que realiza realmente la idea, el que está en lo táctico. No se mete en la casa de al lado. Claro, cada uno en lo suyo y Dios en todas partes, dice Perón en otro lado. Si actúa dirigiendo la política en la capital federal, que no se meta en un pueblo de Buenos Aires, de la provincia. Si actúa en un pueblo de Buenos Aires, que no se meta en la capital. Y si actúa en La Rioja, que no se meta en Catamarca. Claro, estamos hablando de las ejecuciones tácticas de un proyecto nacional. Eso está fuera de la función de ellos. Y está fuera de la esfera de ellos porque la conducción general y las relaciones entre los distintos sectores de la conducción corresponden a la conducción superior o general. ¿Bien? Lo expuesto ejemplifica sobradamente las características y modalidades de esta forma de ejecución, que podría sintéticamente expresarse así: la ejecución centralizada en los genéricos y la descentralizada en lo específico. A ver, lo centralizada en la conducción general y la descentralizada en la ejecución particular, si lo queremos decir de otra manera. De no acontecer así, o sea, la ejecución centralizada en los genéricos y la descentralizada en lo específico. De no acontecer así, surgen dificultades en la realización. Claro, porque el que dirige no puede estar en todo. Y ahí que la medida para perfeccionar el mecanismo de una organización es la de ir descentralizando una función que por centralizada pasa a ser retardataria, lenta y escasa de responsabilidad. Yo creo que esto se entiende mejor aplicándolo a la vida de la nación. Un presidente de la nación no puede estar en la realización del Ministerio de Salud, de Trabajo, de Educación, etcétera. Para eso están los distintos ministerios y tampoco el ministro puede estar en la realización y tiene que ir descentralizando para descentralizar la responsabilidad y la ejecución de los propósitos que hay en cada uno de los ámbitos.
Al hombre hay que darle responsabilidad y hacerlo efectivo, porque si no, se entorpece todo el trámite si solamente hay un hombre responsable que desempeñe la centralización administrativa en grado tal que las cosas se solucionen cuando ya no hace falta porque ha perdido actualidad. Qué gran hombre este Perón, como la sabía Lunga, ¿no? Incluso en organización. Y la ventaja de esta materia de organización peronista eh, consiste en que han tomado los temas particulares de conducción política, que es donde Perón ha explayado todos estos temas, y los sintetizan y los unen para que los entendamos desde cada punto de vista, en este caso, desde la ejecución. Es indudable que si yo me pusiera a hacer un plan analítico donde se entre al detalle, haría un plan que no podría ejecutar. Desde aquí arriba, está hablando Perón, ¿no? O sea, como presidente de la nación. Puedo conformarme con un plan sintético que tome solamente las grandes cuestiones fundamentales. Ahora, los encargados de la ejecución directa deben hacer su plan analítico, o sea, detallado, en el que se entra al detalle de las cosas. Yo creo que esto que estamos viendo también, por lo menos a mí me evoca la necesidad de que haya una escuela en cada ámbito de militancia donde ustedes puedan, si hay alguno que lo sabe, que lo explique, y si no, entre los compañeros van leyendo estos temas como lo estamos haciendo y preguntándonos qué significa, qué se entiende por cada una de estas cosas, cómo lo podemos aplicar a la realidad en la que estamos, en la organización en la que estamos, en el pueblo, en la ciudad o en el barrio donde estamos, etcétera, etcétera. Que es, como digo siempre, la verdadera formación. Uno lo que humildemente puede hacer desde este ámbito es información, que muchas veces es mejor que nada desde ya, pero no es lo que quería Perón. Perón quería formación, para lo cual también hace falta libros, hacen falta libros. Y estamos en nivel medio, que no sé si los compañeros tienen libros. Cuando haya interés en los libros, vamos a ver la forma y manera de editarlos también. Porque estas cosas, evidentemente, cualquiera sabe que tenemos que estudiarlas, repasarlas, analizarlas, o como dice Perón, primero conocerlas, después hacer el análisis propio, para después hacerlo, internalizarlo, hacerlo carne, hacerlo vivencia y practicarlo. Vamos a ver ahora la ejecución descentralizada. Estamos hablando recién de la centralizada y su diferencia con la descentralizada. Se entiende por ejecución descentralizada aquella acción que se realiza por un órgano o agente o persona distinto del que la concibe, claro, del que propone la finalidad. Estamos hablando de una organización. Y repito, que toda organización es tal en tanto tenga una finalidad. Acá se refiere, ¿qué es lo que concibe? Una finalidad, vamos a hacer tal cosa, nos proponemos tal cosa. Como Perón nos propone como movimiento nacional, trabajar todos y todas única y exclusivamente por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Toda la exposición doctrinaria del general Perón en esta materia está abonada por este principio. Veámoslo cómo ha sido enunciado en fechas distintas y por motivos diferentes. Nuestra primera preocupación fue la organización del gobierno. Está hablando Perón y desde el gobierno, desde ya, el 16 de junio del 53.
Nuestra primera preocupación fue la organización del gobierno, poniendo a tono toda su acción a través de órganos de concepción y ejecución, o sea, ideas, órganos de concepción para poderlos ejecutar, ideas para ejecutar, proyectos para ejecutar. Ellos representan al gobierno con una conciencia bien centralizada para que sea armónica. O sea, el gobierno es, supongamos, la Casa Rosada, donde estaba el presidente que daba las indicaciones, para que sea coordinada. La ejecución ha de ser totalmente descentralizada a través de los ministerios, de la provincia, de los municipios, a través de los órganos del Estado, para que no se vea perturbada por los problemas que en cada momento y en cada situación se le van presentando a los ejecutores de la obra. Eso es una forma de descentralización. A ver, vamos a ver otra que nos propone. Yo creo que la dirección de la estadística, sobre otro tipo de tema, la dirección de la estadística, que cuando llegó Perón al gobierno no había absolutamente nada y tuvo que organizar toda la estadística para saber qué había y qué no había en el país, en la nación, recordando siempre que ¿cómo puedo decir? Los gobiernos que no tienen en cuenta al pueblo, como en general han sido los no peronistas, no tienen ningún interés en hacer ninguna planificación, como no la hay ahora, ni siquiera hay, no les interesa tener ni siquiera presupuesto. Hace 2 años que este gobierno no tiene presupuesto, para robar lo más posible en el menor tiempo posible sin que se den cuenta, para que no nos demos cuenta lo menos posible. Y por supuesto, las estadísticas las manejan ellos a la forma, pero antes de Perón ni siquiera había estadística. Yo creo que la dirección de la estadística tiene que estar en una sola mano, la dirección. Y la ejecución de los datos correspondientes para poder hacer una estadística en todas las manos que la descentralización permita. Solamente así es posible realizarlo. Vamos a ver otra forma de descentralización. Para realizar es menester una concepción centralizada y una ejecución descentralizada. Esta es la propuesta de Perón para todo tipo de organización, suponiendo de que toda organización está compuesta por seres humanos, por muchos seres humanos, y cuanto más son, más deberíamos tener en cuenta la descentralización. La concepción centralizada y una ejecución descentralizada. Lo primero compete al gobierno, claro. Y lo segundo, al Estado, haciendo siempre la diferencia entre el gobierno, que son los que dirigen, y el Estado con sus distintos ministerios, secretarías, etcétera, las provincias, con sus distintas instituciones, los municipios, que son los que realizan las distintas cosas que llegan a la comunidad. La concepción centralizada compete al gobierno, al que dirige. Lo segundo, al Estado, al que ejecuta, al que realiza. Por eso hablamos de un gobierno centralizado y un Estado descentralizado. Lo dice Perón en Conducción Política, con una revista El Sentido Orgánico, sí, en la revista Mundo Peronista. Creo que era el número 6, si mal no recuerdo. En cuanto a la concepción y realización, también ha dicho, a la acción concentrada, que es la concepción de gobierno, ha de seguir la realización
que es el proceso inverso de esa concepción, que ha de ejecutarse descentralizadamente mediante todas las organizaciones que el Estado ha organizado para llevar eficientemente a cada uno de los lugares de ese amplio frente que fue concepción y ahora es realización. Distinto, dicho por Perón, mucho mejor lo que yo quería decir antes. El gobierno centralizado y la ejecución de las ideas del gobierno descentralizadamente, a través de los distintos organismos del Estado, que es lo que este lamentable gobierno quiere destruir como un topo desde adentro. No nos olvidemos. Refiriéndonos a la organización del gobierno y a las funciones de conducción de algunos ministerios, dijo refiriéndose a los demás que son todos órganos de ejecución, estamos hablando de los ministerios, de ese gobierno centralizado, vale decir, la concepción es centralizada, planificada y la realización descentralizada. El mejor ejemplo de esto, no me canso de repetirlo, de concepción centralizada, planificada y realización descentralizada es el segundo plan quinquenal. Por tanto, de entre estas dos formas de ejecución, la centralizada y la descentralizada, es conveniente esta última porque señala un principio de división en el trabajo, claro, otorgando un cierto grado de libertad a la gente que tiene a su cargo la realización. Por eso dice Perón que el que conduce no debe meterse en la realización particular del que realiza, dirían, y que el que conduce debe dar las directivas con la suficiente amplitud como para que todos puedan realizarlo bien. Pero para que esto se cumpla sin desmedro o debilidad del impulso originario superior, o sea, de acuerdo a la idea del que conduce, es preciso elaborar métodos precisos de coordinación, correlación y control de las funciones del conjunto con el objeto de que las partes actuantes sean solidarias y coherentes en relación al todo. O sea, que no hagan lo que se les cante la gana, como pasa habitualmente, sino que todos los agentes del Estado realicen con coordinación, como dice acá, con correlación y con control de las funciones del conjunto, con el objeto de que las partes actuantes sean solidarias y coherentes en relación a todo. O sea, hagan lo que tienen que hacer, no lo que se les cante. Estas partes actuantes o ejecutoras pueden operar dentro de un ámbito espacial limitado. Se dice entonces que la ejecución descentralizada es funcional. Claro. En un ministerio, en una secretaría, hay funciones de dirección, de ejecución, etcétera, depende de cada uno. Yo no estuve en ninguna de ellas, así que no puedo dar ejemplos. Cuando opera en ámbitos lejanos al poder de donde nació el impulso, la ejecución descentralizada es geográfica, claro. Una directiva del gobierno de la Casa Rosada en la capital federal para ser ejecutada en Jujuy, en ámbitos lejanos al poder de donde nació el impulso, la ejecución descentralizada es geográfica desde ya. Hay otro tipo de ejecución, la pública o privada. Esta es bastante más fácil de entender. La ejecución es pública cuando la acción se realiza por un órgano oficial, gubernamental o estatal, que puede ser nacional, provincial o municipal.
Esto es lo genérico dentro de una forma de ejecución, pudiendo también dichos órganos actuar, pero desde el punto de vista jurídico, como entes privados. Pero en general se habla de ejecución pública. La ejecución es privada cuando comprende a las actividades meramente particulares o individuales de empresas o personas o entes jurídicos o personas individuales o jurídicas, ¿no? Pero que no son ni nacional ni gubernamental o estatal, que no son nacionales, provinciales o municipales, o representación de la nación, de las provincias o de los municipios. Ejecución técnica o administrativa. Repito una vez más la importancia de estudiar estas cosas. Si lo hubiéramos estudiado en forma permanente, qué buena ejecución hubiéramos tenido dentro de nuestros gobiernos. Se considera técnica una ejecución cuando el elemento humano o la máquina que lo reemplaza o coadyuva en la tarea ejercitan procesos que requieren una especialización para lograr el resultado perseguido. Claro. Toda ejecución técnica se apoya en una ejecución administrativa que es la encargada de poner en movimiento aquella por medio de elementos auxiliares, empíricos o no, para lograr una mayor eficacia en la gestión. La computadora, por ejemplo. La ejecución simple o combinada, vamos a ver. Es simple una ejecución cuando la acción del hombre, de la herramienta o de la máquina que ejecutan están desprovistos de elementos accesorios que intervienen en la realización de una obra. Por ejemplo, están desprovistos de elementos accesorios que intervienen en la realización de una obra. Por ejemplo, cuando tenemos que hacer algo y no necesitamos la computadora en una oficina, por ejemplo. Me parece a mí un ejemplo, no soy un especialista en este tema. Es combinada una ejecución cuando la acción del hombre, de la herramienta o la máquina que ejecutan se cumplen previa coordinación de elementos principales o accesorios técnica o administrativamente combinada. Ejecución estratégica y táctica, esta me parece más tratada por Perón por lo menos y más fácil de comprender. La ejecución, repito que la palabra estratégico como adjetivo, como en este caso, ejecución estratégica, se refiere en general a lo general. Vayan, valga la redundancia, ¿no? Y lo táctico a lo particular. En cambio, la palabra estrategia, vamos a ver qué significa otra cosa. La ejecución estratégica es la que prepara las mejores condiciones posibles para que pueda actuar la ejecución táctica. Esto como sustantivo. Refiriéndose a la ejecución en política, el general Perón dijo, la estrategia política, como sustantivo, es la serie de medidas y acciones que la conducción general establece dentro del marco total para preparar las mejores condiciones de la lucha táctica en los lugares donde ella se realiza. Esta es la estrategia política como sustantivo. Prepara la acción estratégica o la estrategia política es
establecer dentro de un marco total las condiciones o las mejores condiciones o preparar las mejores condiciones para que la lucha táctica se pueda hacer donde se realice. Esto se relaciona con la concepción centralizada y la ejecución descentralizada. Sobre las formas de la conducción en el orden estratégico en grande, se conduce por grandes directivas, con gran amplitud. Está hablando Perón, ¿no? Desde ya. ¿Por qué? Porque deben ser cumplidas por todos en distintos lugares, circunstancias y tiempo. Un poco lo que pretendía decir antes yo, hablando de que el que conduce tiene que tener las directivas del que conduce deben ser, como dice acá, grandes directivas, porque deben ser cumplidas por todos en distintos lugares, circunstancias y tiempos. No se pueden dar órdenes que resulten ciertas en una parte o inciertas en otra, que resulten buenas en una parte o malas en otra, débiles en un lado o fuertes en otra. Y ahora nos da la razón. Hay que dar directivas que permitan que los que tengan que ejecutarlas dispongan de un amplio campo para jugar dentro de todas las soluciones que se puedan presentar. Qué importante se me ocurre reflexionar ahora. Saber todas estas cosas por quienes tienen responsabilidades de administración, de cualquier tipo de administración, ¿no? En el Estado nacional, provincial, municipal, en cualquier organización. Por eso se dan solamente directivas para la conducción en grande, o sea, grandes líneas de acción con amplio frente para moverse dentro de esa acción. La ejecución estratégica y la táctica no tienen una línea divisoria definida. Y Perón lo dice así: hay un sentido común que dice hasta dónde llega uno en su actividad y una prudencia que anuncia dónde debe detenerse antes de invadir la jurisdicción de los demás. Y vamos a ver ahora los métodos de ejecución. Los métodos de ejecución. Repito, qué importante sería que estudiemos, todos los militantes estudiemos estas cosas y las pongamos en práctica, ¿no? Por eso no me voy a cansar de repetir que necesitamos una escuela nacional de formación política y doctrinaria, como fue la Escuela Superior Peronista, para tener una formación nacional que nos dé unidad de concepción, para que todos actuemos teniendo en cuenta todas estas, por lo menos, estas ideas que nos dejan en organización peronista para que cada día nos organicemos más y mejor, ¿no? Vamos a ver los métodos de ejecución, los directos e indirectos. En la ejecución son métodos directos aquellos que señalan el camino de las realizaciones sin interferencias y eslabones que dilaten o alteren el cumplimiento de la acción en forma inmediata. Seguramente debe ser el método en el sistema militar directo, de directivas. Estos métodos son propios y peculiares de las organizaciones de estructura vertical y centralizada, claro, como la militar. Son indirectos aquellos que señalan el camino de la acción, condicionándola en su cumplimiento a la observancia de normas que retardan la ejecución con miras a obtener una mayor perfectibilidad. Estos métodos son propios de las organizaciones de tipo horizontal, combinado y descentralizado, en donde los niveles o planos de asesoramiento y control actúan siempre con miras a perfeccionar la acción y obtener que en su cumplimiento no se desnaturalice la concepción originaria. Claro.
transmitiendo y capacitando a los últimos realizadores cómo hay que hacer las cosas, cómo es la mejor manera de realizar. Esto las empresas lo tienen muy clarito y lo realizan en forma permanente, de manera que el último que realiza la cosa ejecute lo que la empresa quiere. Y Perón, en este aspecto técnico, tenía muy claro lo que teníamos que hacer. Ejecución continua y discontinua. Claro. Una ejecución es continua cuando dura, actúa, se hace o se extiende sin interrupción hasta lograr el objetivo perseguido, claro, o la finalidad perseguida. Es discontinua cuando el proceso de la acción se manifiesta interrumpido, intermitente o no continuo. Alrededor de estos dos métodos de la ejecución se han concitado luchas de carácter científico y doctrinario y se han obtenido revelaciones sorprendentes en cuanto a la eficacia y economía o eficiencia logradas según haya sido uno u otro el sistema de ejecución empleado. Preferentemente dentro de los sectores obreros, estos métodos continuos o discontinuos son los que han provocado luchas por cuanto están íntimamente vinculados con la producción en general y con la defensa del salario y la conservación de la salud en particular. No laburar 14 horas por día, por ejemplo, en forma continua. En la doctrina justicialista todo esto ha sido superado por el hondo sentido humanista que domina en todas las relaciones del trabajo. Tampoco en la continuidad o discontinuidad de la ejecución se puede hablar de la supremacía de un método o de otro. Depende, como en los casos vistos al referirnos a la estabilidad de la ejecución, de la naturaleza de la acción y de los propósitos que se persiguen. Tócale a quien sea el impulsor o el agente directo de la acción adecuar el impulso de lo que ejecuta a un grado de duración o intermitencia que aconsejen las circunstancias para el mejor logro del fin que se persigue, que puede ser en forma humana o inhumana, como parece que pretenden los que nos gobiernan hoy que hagamos las cosas. Porque si hay problema, como decía el presidente, que si la gente está mal, va a caer muerta por ahí, ¿no? Y ahí dice, bueno, vamos a dar cuenta porque la gente va a caer muerta. Ay, Dios. Otro tipo de ejecución, la planificada o discrecional, que existe hoy en casi todos los ámbitos. Y Perón siempre tuvo una ejecución planificada en todos los ámbitos. Y además la planificaba para transmitir, primero para hacer lo que el pueblo quería, y segundo, para transmitirlo al conjunto del pueblo para que lo acompañe en su realización. Una ejecución es planificada cuando los procesos de la acción se ajustan a normas generales o especiales previstas, debidamente evaluadas en función del lugar, tiempo y modo. Los resultados que se obtienen con este método están a la vista dentro del orden de las realizaciones que cumple el Estado bajo la dirección del gobierno peronista que planifica. El más alto grado de ejecución planificada lo tenemos en las normas generales, claro, o especiales previstas en el segundo plan quinquenal del gobierno que persigue realizaciones, las que bajo el nombre de objetivos, llámese fundamentales, generales o especiales, deben ser cumplidos en términos de tiempo, en los lugares que se señala
y en la forma o modo que se indica. Eso es tener un proyecto, un plan. Vuelvo a insistir en la necesidad, o por lo menos la conveniencia a todo militante, de conocer el segundo plan quinquenal, que en la página web escuelasuperiorperonista.com está debajo de la materia conducción política, y lo puse ahí porque Perón, al presentar el segundo plan quinquenal, nos habla de la conducción no solo como norma para todo lo militante o dirigente, sino como filosofía de la acción justicialista en lo político, en lo social, en lo económico y en lo cultural, y en la base del segundo plan quinquenal. En actividades de ejecución privada, análogos resultados se obtienen con la aplicación de este sistema o método de ejecución planificada. En cambio, la ejecución es discrecional cuando los procesos de la acción son libres y prudencialmente elegidos y sin sujeción a reglas particulares previstas, cosa que se puede hacer en ámbitos muy chicos y de escasa cantidad de personas. De manera que el objetivo a cumplir sea conocido por todos en forma directa o inmediata. Las modalidades de la acción en estos casos se adaptan a las circunstancias del lugar, tiempo y modo, dentro de un ámbito amplio que puede ser reglado o no. En la forma de ejecución táctica, este método discrecional es el que utiliza el agente ejecutor para el logro de un objetivo cualquiera. Bien entendido que este margen de discrecionalidad es tan amplio cuanto mayor sea la capacidad de quien deba cumplir la acción. Veamos esto en el terreno de la conducción política. Así como yo no puedo permitir que ese que realiza la acción táctica en Jujuy, por ejemplo, o en Catamarca, me venga a interferir o a dar la directiva de cuál será la conducción estratégica que yo llevo en el país, nos dice Perón, tampoco me puedo meter yo, como presidente de la nación, a enmendarle la plana al que sabe y conoce la situación local en cualquier pueblo o ciudad de Catamarca, de Mendoza o de cualquier provincia argentina. Vamos a ver la finalidad de la organización. Si caminar no es conducir los movimientos, sino poner las piernas en acción, como dice Perón en Conducción Política, y si conducir no es concebir la marcha, sino realizarla, terminamos afirmando que lo único fundamental es ejecutar. Vale decir que lo esencial es cumplir los objetivos, realizar lo concebido. ¿Pero cómo? La respuesta la tendremos si al utilizar los 4 principios, objetividad, objetividad es que toda organización debe tener una finalidad, que debe ser simple, que debe ser estable, no hay que cambiarla todos los días, pero sí lo suficiente como para adaptarla al tiempo y lugar, y perfectible. La respuesta la tendremos si al utilizar los 4 principios de objetividad, simplicidad, estabilidad y perfectibilidad de la ejecución, como vimos en el último encuentro, en cualquiera de las formas vistas y con el empleo de los métodos que más convengan, se logra el máximo rendimiento de la acción, o sea, la eficacia, realizar lo que queremos y realizarlo bien, y con el mayor aprovechamiento de los recursos de espacio, tiempo y personal, o sea, con eficiencia. No solo hacer las cosas bien con eficacia, sino utilizando la menor cantidad de recursos, realizando las cosas bien desde ya.
Pero por encima de estos principios, de estas formas y de estos métodos de ejecución, valga la advertencia de que no se realizan solamente para el cumplimiento de una finalidad inmediata. Es también una escuela, una educación y una cultura, en el fondo, que hay que inculcar en el pueblo, en militantes y en dirigentes. Eso va influyendo en nuestros hombres para que lleguen en todas las formas de ejecución de su vida, no solo en las políticas, a buscar el máximo de provecho con el mínimo de sacrificio, o sea, máximo de provecho, eficacia, y el mínimo de sacrificio, la eficiencia, y ese principio tan fundamental en la vida de los hombres, irlo extendiendo a todas las actividades de los peronistas. Quizá esa sea una de las mejores escuelas que nosotros podamos formar para el futuro, por lo menos era lo que quería Perón. Una de las tantas cosas que quería Perón con la formación permanente. Y esta escuela de ejecución a que se alude podría tener como lema: para mí, la acción está siempre por sobre la concepción, que Perón repite permanentemente. Palabras que se complementan con estas otras que forman parte del fundamento de una nueva filosofía. No hay obra de arte en las concepciones, en las ideas, sino que la obra de arte, el cuadro o la escultura, está siempre en la realización. Y por último vamos a ver la ejecución en la organización. Si la ejecución es la realización efectiva de los objetivos de la organización, o sea, de la finalidad de la organización, que nuestro movimiento es trabajar todos y todas única y exclusivamente por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria, no me voy a cansar de repetirlo porque hoy está absolutamente ausente. Si la ejecución es la realización efectiva de los objetivos de la organización, es natural que cada una de las etapas de esta última deba ser cumplida por el resorte de la acción. En la planificación que ya vimos, se actúa elaborando el instrumento ordenador que satisface los objetivos prefijados, analizando las causas que lo configuraron y previendo los rendimientos. Es lo que deberíamos hacer para planificar. En la estructuración o en crear los elementos, en el gobierno diríamos la Casa Rosada, donde puede estar el presidente, los ministerios donde deben estar los ministros y la gente que realiza las acciones dentro de cada ministerio. O sea, en la estructuración, disponiendo metódica y ordenadamente todos los elementos necesarios para cumplir con la planificación estructural y funcionalmente, para poder hacer las cosas. En la conducción, persuadiendo, ordenando, disponiendo o conduciendo a agentes responsables directos e indirectos del cumplimiento de alguna o de todas las etapas de la organización. En la coordinación, que vamos a ver más adelante, correlacionando orgánica y funcionalmente las partes o elementos constitutivos de la organización. En la fiscalización o contralor, que también vamos a ver después, observando los rendimientos o resultados de la organización, el funcionamiento de sus partes y la disposición de su estructura. Y por último, en la racionalización, que es un concepto que yo nunca lo había escuchado. Para Perón, la racionalización es ajustar las tuercas, dice él. Después de realizar la planificación, después de haber realizado el control, siempre hay que mejorar algunas cosas y hay que realizar la racionalización, analizando los factores estáticos y dinámicos, ajustándolos a una normalización orgánico-funcional, con miras a obtener eficacia, o sea, hacer mejor las cosas,
economía o eficiencia y simplicidad. Eficiencia en el sentido de hacer bien las cosas utilizando solo los recursos necesarios, o sea, no no me sale la palabra, gastando lo innecesario, diríamos, para la ejecución de cualquier cosa. En el próximo encuentro vamos a ver entonces el tema de la coordinación, que mencionábamos acá, la correlación orgánica y funcional que debería haber entre las partes o elementos constitutivos de toda organización. Desde ya recuerdo una vez más que lo poco que puede hacer uno desde este ámbito es informar que existe esto, la importancia que tiene para que nos animemos cada día más y mejor a instalar en nuestros ámbitos de militancia una escuela, siguiendo el plan de la Escuela Superior Peronista, para formarnos cada día mejor, no para ser eruditos, sino para contribuir, como nos pedía Perón, a la felicidad de nuestro pueblo y a la grandeza de la patria, siendo cada día mejores, como alguno decía últimamente. Macanudo. Creo que yo, por lo menos, muchos comentarios más sobre esto, que es particularmente técnico, la verdad que no tengo. A ver, espera. Así que si Marcelo o Realdo no tienen, o User, algún comentario, lo dejamos. Más que nada agradecerte, Antonio, No. el esfuerzo que haces y todo esto, que bueno, que realmente está muy bueno y que desgranarlo. Son conceptos bastante, Son, no complicados, pero profundos. claro, o sea, que hay que ir, habría que ir despacito, ¿no? Con los compañeros, analizándolo como para entenderlo, porque son temas técnicos a veces muy profundos, como decís vos, y que para poder aplicarlos a la realidad en la que uno se maneja, hay que, como dice Perón, hacer el análisis propio, ¿no? Y después, claro. Nosotros en la básica lo que hacíamos, por ejemplo, nos reuníamos, leíamos una parte cada uno, y por cada párrafo que leíamos, lo debatíamos, cada uno daba un ejemplo de lo que le parecía, y ahí lo debatíamos porque algunos... eso es lo que había que hacer, claro. Pero bueno, es una forma más participativa y de buscarle más la vuelta, si no es una... O sea, nos quedamos nada más que con... O sea, cuando no tenemos ejemplos a mano, hay cosas que no tenemos con qué comparar. Claro, Se maneja, ¿viste? y adaptarlo a la realidad, ¿no? Porque esto es perfectamente, una vez que se entienda, es perfectamente aplicable a toda realidad. Claro, por ejemplo, lo de táctico y estratégico, lo de, ¿cómo se llama? Centralizado y descentralizado, son conceptos profundos. Pero Sí, táctico y sí, estratégico, a mí o sea, porque a veces se confunden los términos, a veces se intercalan el mismo Perón a veces dice, en un caso para hacer la otra. Pero, por ejemplo, táctico estratégico se puede hacer en un ejemplo, un trabajo. Para vos, para poder pintar bien, necesitas que la pared esté preparada. La parte, digamos, estratégica es preparar la pared. La parte táctica es la pintura en sí. Ponele. sí, sí, sí. Cuando uno se mueva, puedes poner dos ejemplos, ¿entendés? Se puede aplicar a a todo lo que hacemos en la vida A todo lo que también. hacemos, claro. Eso nos va a fijar mejor los conceptos para
o si no, lo vemos desde un punto de vista, por ejemplo, nada más que político y a veces no nos da. A mí hay conceptos que me cuestan mucho. Pero bueno, Eh, eso es todo con los compañeros. en lo político es perfectamente aplicable desde ya, y Perón lo tenía recontra claro, por su formación militar, particularmente por haber sido profesor durante muchísimos años de esta materia. Pero lo que decía yo, lo que me parece, Marcelo, también importante, que en esta materia, organización peronista, en cada uno de los ítems, diríamos, en lo que es la ejecución, la estructuración, la conducción, etcétera, de acuerdo a cómo lo vimos, como lo plantean los compañeros, es una síntesis, ¿cómo puedo decir?, de lo que Perón nos dice genéricamente en conducción política, que para poderlo aplicar a la organización, si lo tuviéramos que hacer nosotros, diríamos, nos resultaría, deberíamos tener un concepto muy, muy claro y muy profundo de la conducción política para poderlo aplicar en forma práctica, como nos lo transmiten los compañeros en esta materia, en el ámbito de la organización, ¿no? Claro. Cómo aplicar la conducción política en la ejecución, por ejemplo, que es lo que tratamos de ver hoy. Porque todos los ejemplos y todas las explicaciones que ponían los compañeros eran todas de conducción política. Y algunas más de algún otro ámbito de Perón, pero la mayoría eran de conducción política. Ah, sí, sí, tal cual. Macanudo. Nos vemos Bueno, el martes que viene gracias. entonces, si Dios quiere. Sí, gracias, Antonio. No, un abrazo. Nos Un vemos. abrazo.